Vamos a empezar entonces ahora, yo diría con la unidad más compleja digamos, porque conceptualmente tiene cosas difíciles, que es cuerpo rígido, ¿no? Nosotros a lo largo de los cuatrimestres, en la presencialidad y también en la virtualidad, nos dimos cuenta que es el tema que más les cuesta, es el tema que más se evalúa en la cátedra. Fíjense que el ejercicio que tienen que entregar de desarrollo del segundo parcial es de cuerpo rígido, y en los coloquios también les piden, ahora en la virtualidad, un desarrollo de un ejercicio de cuerpo rígido. Entre paréntesis, no está claro todavía cómo van a ser los coloquios, que van a ser en febrero, pero es altamente probable que sean presenciales. O sea, vamos a ir a la facultad a tomar el coloquio y ustedes van a hacerlo en la facultad. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar con el tema de cinemática del cuerpo rígido, ¿no? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Vamos a continuar la clase que viene con cinemática. Pero bueno, vamos a empezar con la definición de cuerpo rígido, ¿sí? Básicamente un cuerpo rígido, como ya lo hemos hablado en clases pasadas, es un cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo sólido, ¿está bien? Sólido, que tiene una particularidad, ¿no? Eh, la distancia entre cualquier conjunto de puntos que forman ese sólido no se modifica. Por ejemplo, que yo tengo una tapita de goma, si yo la aplasto un poquito, como es de goma, bueno, se deforma un poquito. Entonces, esto, si bien es un sólido, al deformarse, cambia su distancia, aunque sea un poquito. Entonces ya deja de ser un cuerpo rígido. ¿Está bien? Si uno se pone a analizar y pensar, el cuerpo rígido es como una idealización, ¿no? Porque aún cuerpos que nosotros pensamos que son muy duros, muy rígidos, si uno aplica la fuerza conveniente, se van aunque sea, desplazar un poquito, ¿no? Si quieren leemos lo que dice acá. El cuerpo rígido es un caso especial de un sistema de partículas, ¿no? Por supuesto, un cuerpo rígido está formado por infinitas partículas. Es un cuerpo ideal en el cual las partículas que lo componen no modifican su posición relativa entre ellas. O sea, la distancia entre cualquier conjunto, entre dos partículas cualquiera que forman el rígido, se mantiene constante. Cualquiera sea la fuerza o el torque al que esté sometido. Es decir, ninguna fuerza o torque que actúa sobre el sólido rígido será capaz de modificar la distancia que guarda cada una de las partículas que componen el sólido. Esa es la característica distintiva. De nuevo, les digo lo que dije antes, es algo ideal. Es algo ideal y que no se cumple nunca. Bueno, como todo el mundo conoce, dentro de ciertos parámetros, es una buena aproximación. Por ejemplo, si yo tengo una esfera de hierro, de acero, para que realmente se deforme hay que ser una fuerza bestial, ¿sí? Muy grande, una fuerza muy grande. Entonces, una esfera de acero, por ejemplo, una esfera de acero es un buen cuerpo rígido. ¿Está bien? Cumple con buena aproximación esta hipótesis. Eh, bueno, definición de cuerpo rígido, todos los puntos del cuerpo rígido mantienen invariante las distancias con los otros puntos, no importa la fuerza que actúa entre ellos. A esta condición, a esta condición que mantiene invariante la distancia se lo llama condición de rigidez. Hoy no lo vamos a ver, pero en la clase que viene vamos a ver que esa condición de rigidez se puede poner en una ecuación. Hay una ecuación que se llama condición de rigidez, que lo vamos a ver mejor la clase que viene. Entonces, el cuerpo rígido es un sistema formado por muchísimas partículas con la condición de rigidez. El cuerpo rígido es un sistema de muchas partículas más la condición de rigidez. Para dos puntos cualquiera, A y B, del cuerpo rígido, la distancia entre esos dos puntos es una invariante. La distancia D no varía. Esa es la idea del cuerpo rígido. La condición de rigidez es una aproximación válida en ciertas condiciones y que no tiene en cuenta las deformaciones de los sólidos, como les comenté antes, o la propagación de las ondas en los mismos, ¿no? Cuando se propaga una onda en un sólido, bueno, se deforma un poquito, ¿no? Se deforma un poquito.
Para una partícula, ¿sí? El movimiento de esa partícula en un determinado instante está determinado con tres variables. Las tres números que componen, eh, digamos, que se necesitan para determinar la velocidad, ¿no? Decimos que tiene 3 grados de libertad, ¿no? O sea, digamos, se puede mover en tres direcciones. Para un sistema de partículas, de n partículas, si esas n partículas están libres, digamos, cada partícula tiene tres posibles direcciones de movimiento. Bueno, si tengo n partículas, voy a tener 3 por n variables independientes, ¿sí? En un cuerpo rígido que tengo miles de millones de partículas, ¿cuánto les parece que serán las variables independientes? Infinitas. Infinitas. Claro, eso sería infinitas si la distancia entre las partículas se pudiera modificar. Lo que vamos a ver a lo largo de la clase de hoy, que increíblemente, a pesar de que un cuerpo rígido está formado por infinitas partículas, la cantidad de variables independientes son seis, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de la clase, ¿no? Ahora les explico un poco cuál es la idea. Fíjense lo que está recuadrado. Para un rígido, la condición de rigidez impone restricciones muy fuertes. El movimiento queda determinado exclusivamente por 6 variables independientes. Esas 6 variables, esto lo enganchamos un poco con lo que hicimos al final de la clase pasada, ¿eh? Esas 6 variables son, o pueden ser, ¿no? 3 coordenadas para la velocidad del centro de masa, ¿sí? El centro de masa queda, que es un punto muy especial del cuerpo rígido, queda determinado dando las 3 componentes de la velocidad, ¿no? Entonces esas tres coordenadas para la velocidad del centro de masa serían 3 coordenadas independientes. Las otras 3 coordenadas que necesito para determinar el comportamiento del cuerpo rígido están asociadas a cómo varía o cómo se mueve el cuerpo rígido respecto al centro de masa. Básicamente, cómo rota el cuerpo rígido alrededor del centro de masa. Entonces, para un cuerpo rígido necesito 3 grados de libertad o 3 coordenadas para la velocidad del centro de masa y 3 coordenadas para definir la velocidad angular. ¿Está bien? La velocidad angular es la que me dice cómo está rotando el cuerpo rígido alrededor del centro de masa, ¿eh? Entonces, dando esos 6 números, solamente dando esos 6 números, puedo determinar la velocidad de cada punto del cuerpo rígido, ¿eh? O sea, yo tengo infinitos puntos acá. Para saber cuál es la velocidad de un punto específico del cuerpo rígido, solo tengo que dar esos 6 números. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver hoy esencialmente, ¿no? Hoy vamos a estar centrándonos en esto, ¿no? Cómo determinar la velocidad de cualquier punto del cuerpo rígido. Y para eso necesitamos dar esos 6 números. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Profe, entonces necesitaríamos la velocidad del centro de masa y el L estrella para los cuerpos rígidos. ¿Y él cómo? L estrella, que es el L respecto del centro de masa. ¿La posición decís vos? No, el momento angular creo que Ah, dice eso. bueno, sí, eso es podría darse el L, el momento angular estrella, sí. Pero en vez de dar el L estrella, lo que vamos a hacer nosotros es dar otra variable que está muy relacionada con el L estrella, que es la velocidad angular. No sé si te acordás, lo vimos la vez pasada, lo vimos otras veces. La velocidad angular está íntimamente relacionada con el momento angular, ¿eh? Como estamos trabajando en cinemática, por ahora estamos trabajando en cinemática del cuerpo rígido. Nos vamos a centrar en variables cinemáticas. ¿Qué son las variables cinemáticas? Bueno, las velocidades, la velocidad angular, la aceleración, ¿no? Eso es la cinemática, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ahora no nos metemos ni con fuerzas, ni con momentos angulares, ni con cantidad de movimientos. Por ahora nos vamos a centrar en eso. Entonces, lo que hay que dar son las 3 coordenadas de la velocidad del centro de masa y las 3 coordenadas o las 3 componentes de la velocidad angular, ¿sí? Bueno,
un punto muy especial del cuerpo rígido, que ya lo sabemos, porque el cuerpo rígido es un sistema de partículas, es el centro de masa. La manera de determinar el centro de masa cuando yo tengo un número discreto, ¿qué era un número discreto? Un número determinado de partículas, ¿no? Era sumar la masa de cada partícula por la posición de cada partícula dividido en la masa total, ¿no? ¿Qué les parece que pasará aquí para un cuerpo rígido? Yo no voy a poner la expresión porque no tiene sentido ahora ponerla, ¿eh? ¿Qué les parece que habrá que hacer cuando yo tengo una distribución continua, ¿no? Yo tengo un punto al lado del otro. En vez de hacer una suma, ¿qué vamos a hacer para calcular la posición del centro Una de masa? integral. Una integral, exactamente. A lo largo de los años, en Física 1, nosotros pedíamos que ustedes sepan hacer esa integral. ¿Mm? Nos dimos cuenta que eso implicaba una restricción o una complicación adicional que era muy grosa. Ustedes no andan 10 puntos con el tema de integrales. Entonces lo que decidimos es no pedirles hacer esas integrales. ¿Está bien? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, esto es lo que ya sabemos de sistema de partículas discretos, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es no pedirles a ustedes que calculen la posición del centro de masa cuando yo tengo un cuerpo continuo, ¿eh? Nosotros lo que vamos a hacer es usar algunas cosas que ya conocemos, ¿no? El centro de gravedad coincide con el centro de masa y en realidad, en general, como vamos a usar cuerpos que son simétricos, el centro de masa y el centro de gravedad coincide con el centro geométrico del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un cubo, el centro del cubo va a ser el centro de masa. En una esfera, el centro de la esfera. En un cilindro lo mismo. En un disco, en un aro, ¿no? En un anillo, fíjense, una rosquita. El centro de masa coincide con la posición geométrica simétrica, pero no coincide con ningún punto material, ¿no? El centro de masa, en el caso de un anillo, está fuera del cuerpo rígido. Entonces nosotros no les vamos a pedir que ustedes sepan hacer estas cuentas, ¿sí? A lo sumo, lo que se les va a pedir es que si yo tengo dos cuerpos rígidos, tengo, por ejemplo, una regla y una esfera, ¿no? Donde nosotros sabemos cómo es la suma, perdón, el centro de masa de cada uno, ¿no? De la esfera y de la regla. Supongamos que yo tengo una regla y una esfera, ¿no? Yo conozco cuál es el centro de masa de cada uno, es el centro geométrico, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un martillo, un palo con un hierro en la punta, entonces yo ya sé cuál es el centro digamos, de la parte del hierro y ya sé cuál es el centro de masa de la parte de madera, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para calcular el centro de masa del conjunto? Bueno, uso esta expresión, donde voy a poner la masa del martillo, la masa del hierro, digamos, la masa del hierro, y voy a tomar la masa de la madera, ¿no? Entonces, a lo sumo lo que se les va a pedir es que si yo tengo un cuerpo combinado como esto, que calculen el centro de masa que estará por acá, por ejemplo, usando ¿qué? Usando que son dos cuerpos puntuales. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Me siguen hasta acá? Eso es la única cuenta compleja que van a tener de centro de masa. Que hagan una combinación de dos cuerpos rígidos. Pero después, el resto de los cuerpos rígidos, las esferas, los cilindros, van a tener su centro de masa en el centro del cuerpo. ¿Estamos? ¿Me Y siguen? nosotros siempre vamos a tener objetos homogéneos. Homogéneos, sí. No vamos a tener, no sé, un cuerpo que su densidad vaya cambiando. No, eso no lo vamos a tener. ¿Sí? Bueno,
Esto lo hemos hecho para dar lo central del cuerpo rígido. Lo central del cuerpo rígido es entender la cinemática de los cuerpos rígidos y entender la dinámica. Entender cómo se mueve un cuerpo rígido cuando actúan fuerzas sobre él. Antes, cuando se daba esto, era una complicación adicional. Entonces, conceptualmente no agrega mucho. Era una cuenta, son cuentas matemáticas hacer este tipo de integrales. ¿Está bien? O sea, calcular, por ejemplo, que en una esfera el centro de masa está en el centro geométrico, era una cuenta que llevaba su tiempo y no aportaba mucha cosa conceptual nueva. Por eso decidimos simplificarles la vida a ustedes y no pedir estas cosas. Bueno, nos vamos a centrar ahora sí en lo esencial de la clase de hoy, que es la cinemática del cuerpo rígido. Y vamos a empezar a ver la cinemática desde los movimientos más simples a los movimientos más complejos. ¿Está bien? Básicamente vamos a ver tres movimientos. El movimiento de traslación, ¿sí? La traslación pura, cuando un cuerpo rígido se traslada en forma pura. Ese es el movimiento más fácil de un cuerpo rígido. Después tenemos la rotación pura. ¿Qué es la rotación pura? La rotación alrededor de un eje fijo. Tenemos un eje fijo, ¿sí? Y vamos a rotar el cuerpo rígido. Ahí no sé si lo ven, el cuerpo rígido, sí, ahí se ve. Alrededor de un eje fijo. Eso es la rotación pura. Y el movimiento más complejo es el movimiento de rototraslación. Es el movimiento más complejo, pero nosotros lo vamos a descomponer como la suma de los otros dos movimientos. El movimiento de rototraslación, por ejemplo, cuando yo tiro esta tapita para arriba, ¿está bien? Tiro la tapita para arriba, hace un movimiento complicado, no sé si lo están viendo ahí. Si ahí se ve, ¿no? Hace un movimiento complicado, ¿está bien? Pero lo vamos a descomponer, ese movimiento complicado, como una traslación pura y una rotación pura. Esa es la idea. De esa manera vamos a trabajar con el movimiento de rototraslación. Entonces vamos a empezar con la traslación pura. ¿La traslación pura qué es? Es lo más fácil. Es cuando todo, por ejemplo, acá tengo una tapita. Fíjense, tengo una tapita. ¿Qué es la traslación pura? Que todos los puntos del cuerpo rígido tienen exactamente la misma velocidad. Cuando hablo de velocidad, hablo del vector de velocidad. Entonces tiene que tener la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Mismo módulo, dirección y sentido. Eso es que todos tengan la misma velocidad. O sea, no está permitido que haya rotaciones. Si hay una rotación, ya el movimiento no es una traslación pura. Profe, O sea, perdón, sí. ¿se considera que todos los puntos del cuerpo rígido tienen la misma masa? Sí, si es un cuerpo homogéneo, sí. Si es un cuerpo homogéneo, sí. Y en realidad cada punto tiene un diferencial de masa. Una pequeña fracción de masa. Perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces, esto es el ejemplo de un cuerpo rígido en traslación pura. ¿Sí? Las velocidades de todos los puntos son iguales y cambian de la misma forma con el tiempo. Por ejemplo, yo tengo así. Supongamos que esto se está acelerando. Si se está acelerando y en cada instante todos los puntos tienen la misma velocidad, entonces es una traslación pura. Una traslación pura no significa un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? No significa un movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme significa que el vector de velocidad no cambia en el tiempo. Traslación pura significa que en cada instante todos los puntos del rígido tienen la misma velocidad. Pero esa velocidad puede cambiar en el tiempo. Es equivalente a pensar que al cuerpo rígido como un cuerpo puntual de masa m, y en general se elige como punto representativo del cuerpo al centro de masa. ¿Sí? En la próxima pantalla vamos a ver algo que tenemos que empezar a aprender. Por ejemplo, acá tengo un cilindro, ¿sí? Elegí el centro de masa, que está acá. Acá está el centro de masa. Bueno, tiene una velocidad, y a mí me dicen que tiene una traslación pura. Bueno, si me dan la velocidad del centro de masa,
Eso significa que todos los puntos tienen ese mismo vector velocidad. Entonces vamos a hacer una cosa que, bueno, ¿cómo escribo el vector velocidad? Bueno, el vector velocidad, si yo, por ejemplo, este es el eje X, si yo llamo para allá eje X positivo, entonces el vector velocidad del centro de masa lo pongo como un número b por el inversor, ¿no? Y lo que digo es que todo punto P, cualquiera sea el punto P, toma un punto P cualquiera por acá, cualquier punto P tiene el mismo vector velocidad para todo punto P del cuerpo rígido. ¿Está bien? Eso sería una traslación pura. Lo que vamos a hacer ahora, o vamos a empezar a aprender, hacer una representación gráfica que se llama campo o perfil de velocidades. ¿Qué es el campo o perfil de velocidades? Bueno, agarro y escribo, por ejemplo, el cilindro. Este cilindro lo veo desde arriba. Veo desde arriba al cilindro. Veo desde arriba al cilindro. Y, bueno, dibujo el centro de masa. El centro de masa está acá. ¿Sí? El vector centro de masa es este, en la dirección del eje X positivo. Después, ¿qué hago? Tomo una línea sobre el cuerpo rígido. Una línea, un segmento. ¿Está bien? Tomo un segmento. Y sobre ese segmento represento al vector velocidad. O sea, esto que está acá, es lo que se llama el perfil de velocidades. ¿Qué es el perfil de velocidades? Es básicamente la representación del vector velocidad sobre un segmento determinado del cuerpo rígido. Estoy tomando en esta línea que está en rojo. ¿Está bien? Represento el vector velocidad en esta línea que está en rojo. Estoy marcando acá que queda un mamarracho. ¿Sí? ¿Me siguen? Esto es el perfil de velocidades. Es una representación geométrica. ¿Sí? ¿Estamos? Pero lo mismo se podría hacer en cualquier punto, ¿no? Lo mismo se podría hacer en cualquier punto, en el caso, en cualquier segmento, digamos. En el caso de una traslación pura va a ser siempre lo mismo, porque es el mismo vector, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esto es básicamente lo que tenemos que contar de traslación pura. Vamos a hablar ahora de rotación pura. En la rotación pura, el rígido tiene un eje inmóvil. ¿Está bien? O sea, todo el cuerpo rígido, acá tengo esta tapita, fíjense, rota. Profe, Sí, ¿puedo ir un segundo para atrás? Así saco una foto. sí. Ahí está, gracias. Bueno, la rotación pura, el rígido tiene un eje fijo. Por ejemplo, yo estoy haciendo girar ahora, fíjense, esta tapita por un eje. Esta lapicera sería el eje, ¿no? No sé si la ven ahí. Es un eje que pasa por el centro de masa, ¿sí? ¿Se ve ahí o es un lío, un mamarracho lo que estoy haciendo? ¿Se entiende? Hago rotar así, ahí capaz que lo ven mejor. Pero podría rotar también respecto a un borde, ¿no? Ahí está rotando respecto a un borde. La lapicera es el eje fijo. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, se ve. Sí, se ve. Yo les pregunto, esto está rotando respecto a un eje fijo, ¿no? Si rota, hay una velocidad angular, ¿no? ¿Qué dirección tiene la velocidad angular? ¿La del eje? La del eje, claro. Sí, así es. Así es. Y si yo conociera la velocidad angular, ¿no? ¿Cómo podría calcular la velocidad de cada punto del rígido? El rígido Por la distancia al centro, con la al eje. distancia, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si la velocidad fuera constante, la velocidad angular fuera constante, cada punto del cuerpo rígido, yo tomo un punto, vamos a marcar, ven el punto que está ahí, ¿no? Ahí se ve, ¿no? El punto que está marcado, ¿sí? No sé si lo ven, ven que en la tapa hay un punto, sí, ahí lo ven, ¿no? Sí. Sí, se ve. Supongamos que se mueva con velocidad constante el cuerpo rígido. La velocidad angular es constante. Les pregunto, el punto, supongamos que eso que yo marqué en la tapa que está con lápiz es un punto, es algo puntual. Acá no parece algo puntual, parece un punto gordo, ¿no? Pero bueno, supongamos que es un punto. ¿Qué movimiento hace ese punto? De los que ustedes conocen.
Un circular uniforme. Movimiento circular uniforme. Si la velocidad angular fuera constante, hace un movimiento circular uniforme, ¿no? Y nosotros ya vimos cómo calcular la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad, si yo conozco la velocidad angular, ¿cómo se calculaba la velocidad de un punto? A ver, si ustedes se acuerdan. Velocidad angular por el radio. Exactamente, muy bien. O sea, por ejemplo, acá yo tengo, fíjense, un cuerpo rígido, tengo un eje de rotación. ¿Sí? Tengo un eje de rotación. El eje de rotación, fíjense, es así, ¿no? ¿La velocidad angular para dónde va? ¿Cómo hacemos para saber la velocidad angular? La mano derecha. Claro, acá la velocidad angular, a ver, si fuera... Bueno, acá depende cómo uno lo dibuje esto. Acá me parece que yo lo puse... Ahí está. La velocidad angular sería así, eso es lo que están diciendo, ¿no? Eso sería la velocidad angular. En esa dirección iría, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tomo un punto cualquiera del cuerpo rígido, y hace un movimiento circular, ¿no? Hace un movimiento circular. Si la velocidad angular es constante, hace un movimiento circular uniforme. Y sabemos que la velocidad del punto P se determina como la velocidad angular por RP, ¿no? Esto lo vimos en cinemática, ¿no? Cuando vimos cinemática de un punto, vimos esa relación. ¿Estamos con eso? ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Bueno, por ejemplo, acá yo puse, miren, fíjense, acá el eje de rotación lo puse al revés, ¿no? Entonces, si pongo la mano derecha en dirección del eje de rotación, el dedo gordo me da la dirección de la velocidad angular. La velocidad angular acá va para abajo. Entonces, si yo conociera la velocidad angular, y conozco cuál es el eje, ¿no? Yo puedo calcular la velocidad de cada punto. La velocidad de cada punto se determina con esta expresión. En una rotación pura, diferenciamos de la traslación, porque justamente en una rotación pura, los cuerpos no tienen la misma velocidad. Fíjense, acá yo hice un corte, supongamos que yo hago un corte acá, ¿no? Un corte del cuerpo rígido. Acá está el eje de rotación. Entonces estoy tomando distintos puntos del cuerpo rígido. Vemos que a medida que nos alejamos del eje, el módulo del vector velocidad se hace más grande. ¿Por qué se hace más grande? Porque esta distancia es mayor, ¿no? O sea, ese vector, posición, tiene un módulo más grande, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tomara un vector posición sobre el eje? ¿Qué ocurre ahí con la velocidad? Va a ser 0. ¿Por qué? Porque no está rotando ese punto. Se está rotando sobre sí No está mismo. rotando y aparte que sabemos que el eje de rotación el eje de rotación tiene velocidad cero, ¿no? Esa es la idea. El eje de rotación tiene velocidad cero, ¿no? Yo Velocidad. tengo una pregunta. Sí. Ahí en el dibujito que hiciste de eso que parece una piedra, no sé si es que justo es por perspectiva, pero pareciera que estás tomando desde un punto cualquiera del eje la distancia hacia el punto P. ¿No deberías tomarlo para que sea perpendicular de forma tal que esa distancia sea mínima? Buena la pregunta, Gaspar. Perfecto. Vos podés tomar cualquier punto del eje. Vos podés tomar cualquier punto del eje. O sea, yo puedo tomar este punto para calcular la velocidad del punto P. ¿Puedo tomar este punto? Espera, lo voy a hacer en otro color, a ver si me da bola los colores acá. Ahora lo voy a hacer en azul. O podría tomar este punto, como vos decís. Vos tomás este punto, o tomás este punto, y el producto vectorial te da lo mismo. Porque acordate a qué es igual el producto vectorial, el módulo del producto vectorial. Decime a qué es igual el módulo del producto vectorial. ¿Cómo era? Era el módulo de omega Por el módulo de R. de RP, ¿sí? ¿Por qué? Por el seno. Por el seno del ángulo que lo forma. Por el que seno tiene del entre sí. ángulo. ¿Está bien? Bueno, acá habría que tomar el seno de este ángulo, ¿sí?
Pero el seno de ángulo, ese ángulo es igual al seno de este ángulo, ¿sí? Y fíjate que RP por el seno del ángulo, el RP por el seno del ángulo, es exactamente el RP, el segundo RP. ¿Lo ves? A este llamalo RP prima. RP prima. Claro, sí, ahí lo vi. Ahí se RP vio. prima, el módulo de RP prima es el módulo de RP por el seno del ángulo. O sea, está bueno lo que dijo Gaspar, creo que fue, ¿no? Me parece. Sí. Sí, bien. Porque yo puedo tomar cualquier punto del eje y el producto vectorial me da lo mismo. Me da lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, acá tenemos la forma en la que vamos a calcular el vector velocidad de cualquier punto del cuerpo rígido. Fíjense una cosa, una rotación pura. Para saber cuánto vale la velocidad de cualquier punto del cuerpo rígido, ¿qué tengo que conocer? ¿Qué variable tengo que conocer? De lo que estamos viendo acá, ¿no? ¿Qué tendría que conocer? Si yo quiero saber, yo tengo un cuerpo rígido acá, ¿no? Por ejemplo, esta tapita. Yo tengo esta tapita que la hago girar acá. Yo quiero saber cuál es la velocidad del punto, de ese punto que yo marqué, ¿no? No sé si lo ven ahí. ¿Qué tengo que conocer? Supongamos que yo las distancias las puedo medir con la regla, ¿no? Yo las distancias las mido con la regla. Angular. La velocidad angular, perfecto. Si yo conozco la velocidad angular, ya está. Puedo saber la velocidad de cualquier punto. Solamente lo que tengo que hacer es ir con una regla y medir la distancia, ¿no? Al eje. Hago el producto vectorial S y ya está, y saco la velocidad. Entonces, en ese sentido, decimos que la rotación pura tiene 3 grados de libertad. ¿Por qué tiene 3 grados de libertad? Porque si yo conozco exactamente cuánto vale la velocidad angular, puedo conocer cuánto vale la velocidad de cualquier punto del cuerpo rígido. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y eso por qué es así? Porque justamente el cuerpo es rígido. Las distancias entre cualquier par de puntos se mantiene constante. El cuerpo rígido está formado por una cantidad infinita de partículas. Una cantidad infinita de partículas. No tengo infinitos grados de libertad. En una rotación pura tengo solamente 3 grados de libertad. Los tres números que me determinan la velocidad angular. ¿Sí? Bueno. Bueno, la velocidad de cada punto rígido es distinta para cada punto. Es la Perdón, posición de profe, P. Sí. esos 3 grados de libertad que dijo usted, ¿cuáles serían? Las tres componentes de la velocidad angular. Ok, perfecto. ¿Sí? Esos son los 3 grados que necesitamos para conocer la velocidad de cualquier punto del cuerpo rígido. En una rotación pura. Ok. En una rotación pura, donde el eje de rotación está fijo. Está fijo, no se mueve. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Ejemplo 1. Tomemos un cilindro de radio 10 centímetros que rota alrededor del eje de simetría con una velocidad de 5,1 sobre segundo. En el sentido indicado. O sea, el eje de simetría, a ver, ¿dónde está el cursor acá? El eje de simetría es el eje que pasa por el centro de masa. A mí me dicen en este problema, que el eje de rotación pura, es un eje que pasa por el centro de masa. Y me dan la velocidad. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, una cosa muy importante que tienen que, ya lo hablamos varias veces, pero es fundamental en el cuerpo rígido, tomar la terna derecha. ¿Qué significa una terna derecha? Si yo tomo un eje X así, un eje Y así, pongo X por Y y me da Z. X por Y me da Z. ¿Para dónde va el Z? Bueno, ya lo puse. ¿Se dan cuenta que el Z va para afuera? ¿El eje Z? Sí, como saliendo de la pantalla. Sale de la pantalla. El eje Z sale de la pantalla, ¿sí? O sea que vamos a dibujar acá el eje Z.
el eje Z sale de la pantalla, lo dibujo así. Ustedes conocen esta notación, ¿no? Ya la hablamos, creo, con ustedes, ¿o no? ¿Saben qué es esto? Esto y esto. ¿Saben qué es esto? ¿Es para indicar si es saliente o entrante? Claro, esto es para... Cuando yo pongo un puntito, es saliente. Y cuando yo pongo hace una flechita, es una crucecita, es entrante. ¿Saben cómo lo pueden pensar esto? No sé, ¿saben cómo la regla memotécnica para acordarse de esto? La ¿Cuál es? cola de la flecha y la punta. Claro, como si fuera una flecha de indio, ¿no? Entonces la punta de la flecha es saliente. La parte de atrás de la flecha, ¿no? Que es, en general suele haber plumas en una cruz, es entrante. Bueno, entonces acá estamos dibujando el eje Z para afuera. ¿Mm? La velocidad angular, ¿cómo la escribo como un vector? Acá. ¿Cómo sería el vector velocidad angular? Sería versor K positivo. Negativo en este caso. No, negativo, ¿no? Menos K, claro. Es 5, 1 sobre segundo, 5, 1 sobre segundo menos K. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es determinar el vector velocidad en esos 4 puntos. En el punto P, en T, en S y en Q. ¿Eh? ¿Y cómo lo determinamos? Si es una rotación pura, lo único que tengo que hacer es hacer una cuenta. Fíjense que el radio del cuerpo rígido es conocido. El radio es 10 centímetros, o sea, 0,1 metro. ¿Mm? Entonces, lo único que tengo que hacer para determinar el vector velocidad de esos puntos es hacer la cuenta. Fíjense, vamos a hacer para el punto P. El punto P está acá. Su vector posición, ¿cómo lo escribo el vector posición? Bueno, es en el eje Y, o sea, pongo J versor, ¿y qué módulo tiene? Bueno, es la mitad del radio, o sea, 0,05 metros. ¿Mm? Lo escribo, lo multiplico por omega, ¿sí? Y eso me va a dar la velocidad del punto P. La velocidad del punto P, bueno, K por J es menos I versor. ¿Mm? Con este menos me queda positivo. Entonces ahí ya tengo representado o calculado el vector velocidad en el punto P. ¿Me siguieron hasta acá? Profe, Sí. no es muy relevante la pregunta, pero ¿por qué es menos K versor? ¿Porque Bueno, va para el lado izquierdo? porque vos fijate, vos pones el sentido de giro. Agarrá la mano derecha y poné el sentido de giro en la dirección de la velocidad angular. El dedo gordo de la mano derecha te dice para dónde va el vector, el sentido del vector. Ah, está bien. ¿Para ahí dónde está. va? Va para adentro de la pantalla. ¿Lo ves o no? Sí, ahí está. Está buena, Danisa, que preguntes eso, porque siempre hay dudas de para dónde va. ¿Va para afuera o va para adentro? Va para adentro, ¿sí? Siempre con la mano derecha, ojo, siempre con la mano derecha. Estoy haciendo esto con detalle para que lo entiendan bien, porque siempre hay un mito, cuerpo rígido es recontra difícil. No es recontra difícil. Tiene muchas cuentas y tiene mucho concepto, pero si ustedes lo analizan en detalle, los conceptos son algo que se pueden aprender. Entonces hemos calculado la velocidad del punto P. ¿Cómo hago para calcular la velocidad del punto T ahora? ¿En qué voy a cambiar cuando ponga la velocidad del punto T? El radio. Claro, el RP, ¿no? ¿Qué voy a poner en el RP? El doble. El doble. No. 0,1 metro. ¿Por qué versor pongo ahí? También por un versor J. Por J, claro, perfecto. Ahí está. Y entonces ahí está, sí. Una pregunta, ¿el RP es medido desde qué punto? ¿Desde el centro de masa? El RP es medido desde el eje, que coincide acá con el eje que pasa por el centro de masa. Ok, desde el eje entonces. Sí. Para nosotros siempre el eje va a coincidir con el centro de masa, ¿no? Bueno, el centro de masa va a pertenecer. hoy vamos a ver, todavía no, vamos a ver que hay, en un cuerpo rígido, vos podés tomar el eje que mejor te convenga. En general, el eje que vamos a tomar va a ser un eje que pase por el centro de masa. Pero en ciertas circunstancias conviene tomar el eje en otro lado, que ahora lo vamos a ver en breve eso, justo. ¿Mm? Bueno, ¿cómo hago para calcular la velocidad del punto S ahora?
¿Qué tengo que cambiar ahí? El versor J por el X, o sea, el versor Y. Claro, ¿está bien? Cambio. Voy a poner ahora el vector, perdón que no sé dónde está, acá. Este vector S está en la dirección X. Entonces voy a poner 0,1 metro por inversor, ¿sí? Entonces hago menos 5 por 0,1 es menos 0,5 metros sobre segundo. K por I, acuérdense, no sé si se acuerdan esta regla, no sé si la hablamos, yo creo que la hablamos ya con ustedes. Acá conviene escribir esto, IJK, IJ, ¿no? Entonces, si uno hace productos vectorial en este sentido, es positivo. Y si hace producto vectorial en este sentido, es negativo. Entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer K con I. K con I me da J, ¿no? Voy en este sentido, voy hacia la derecha. Entonces va a ser positivo. K, producto vectorial con I, es positivo. En cambio, si hiciera al revés, si tuviera que hacer, no sé, K con J o I con K voy en el sentido negativo, ¿no? Y producto vectorial con K me va a dar menos J. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Bueno, lo mismo hacemos con el vector Q ahora, ¿no? El punto Q. La velocidad de Q, ponemos el RQ. El RQ acá, ¿cómo escribimos el RQ? Bueno, el RQ está en la dirección de las I negativas, así que pongo menos 0,1 metro por J versor. Bueno, y con eso ya tenemos los vectores, los vamos a representar ahí. ¿Los ven los vectores? Ahí lo representé los vectores. El vector velocidad t, el vector velocidad s, acá lo tenemos, el vector velocidad q. Hemos hecho una cuenta en detalle para que ustedes vean cómo se hace la rotación pura, cómo se calculan los vectores en la rotación pura. Vamos a seguir y vamos a ver... En el último, esa reglita que pusiste recién, ¿no te Sí. quedan 2 menos? Si vos haces K por J, no queda... K por J, Ah, no, está bien, es positivo. K por J es menos I. Sí, está bien, K por J es menos I, ¿eh? Sí. Claro, pero es menos I por tu menos que ya tenés en la cuenta o por la reglita que pusiste recién. No, mira, acá tenés 2 menos en la última, ¿no? Espera que, a ver si puedo meter. Fíjate, tengo este menos y tengo este menos. Menos con menos es más. ¿Sí o no? Sí. Y K por J es Ahí menos I. Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto, Sofía. Igual está bueno que pregunten, no se queden con las dudas. Pregunten porque estas cuentas después son las que hacen que ustedes hagan mal los problemas. Empiezan a poner signos mal y chau, sonaron después. Son cuentas, hay que hacer cuentas y hay que saber hacerlas bien. Bueno, vamos a ver el perfil de velocidades. El perfil de velocidades acá, voy a tomar una línea, ¿sí? Voy a tomar una línea acá, un segmento, ¿está bien? Y el eje de rotación está acá, en el centro de masa. Entonces, fíjense que el centro de masa tiene velocidad nula. Entonces, acá a la derecha estoy representando el perfil de velocidades sobre este segmento, ¿lo ven? Si la velocidad angular tiene este sentido de giro, acá arriba el vector velocidad es hacia la derecha. Y acá abajo es hacia la izquierda. ¿No es cierto? Y en el medio, a mitad de camino, ¿cómo es el vector velocidad? Bueno, será en la mitad, más o menos. Y acá también será en la mitad. Entonces, fíjense que acá tenemos representado en este segmento, en el segmento que pasa por el centro de masa, yo estoy tomando este segmento, chicos, ¿se dan cuenta? Y represento en ese segmento los distintos vectores velocidad. En la parte de abajo van hacia la izquierda, en la parte de arriba van hacia la derecha. ¿Se ve eso? Profe, en ¿Entienden? este caso porque no es constante, ¿no? Porque si es constante, o sea, tengo que hacer el mismo largo de las flechitas, ¿no? No,
En este caso, la velocidad angular es un valor que puede ser constante. ¿Por qué el vector velocidad va cambiando a medida que voy yendo Lo que para Porque varía cambia la es el radio. distancia. porque cambia, Porque claro. va cambiando la distancia. ¿Está bien? Porque va cambiando la distancia. Fíjate, acá yo no estoy diciendo nada respecto al vector velocidad angular. No estoy diciendo que el vector velocidad angular es constante. ¿Sí? Estoy Claro, sacando... está representado no es la velocidad, no la velocidad angular. Exactamente, está representado el vector velocidad. Cuando yo represento el campo o perfil de velocidades, represento el vector velocidad. En cada punto. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a pensar el movimiento rototraslatorio? Si entendieron hasta acá, van a entender lo que sigue. El movimiento rototraslatorio es el movimiento más complejo que podemos hacer de un cuerpo rígido. ¿Y cómo lo vamos a pensar? Bueno, lo vamos a pensar como ya les estuve diciendo. Fíjense, acá yo estoy tomando, no sé si se dan cuenta que es esto, es un cuerpo rígido que rota alrededor de un eje. ¿Lo ven el eje acá? Lo estoy marcando el eje. El cuerpo rígido está rotando alrededor del eje. Pero el eje, fíjense, está enganchado en unos carritos entre el piso y el techo y estoy permitiendo que el eje se mueva. El eje se mueve con una velocidad de eje. ¿Está bien? O sea, la idea ahora, yo tengo un cuerpo rígido que está rotando, pero a su vez, no sé si lo ven, a su vez el eje se mueve. ¿Lo ven, sí o no? ¿Se entiende? Claro, es como que está rotando y avanzando, son dos movimientos. Está rotando y avanzando. Entonces, todo movimiento de rototraslación, todo movimiento, aunque sea complejo, esto que estoy tirando para arriba, esto que tiro para la tapita que tiro para arriba, no sé si la ven ahí. No se ve, ¿no? Sí, ahí se ve. Bueno, la voy a pensar así. En cada instante, la voy a pensar como un movimiento de traslación del eje más un movimiento de rotación alrededor del eje. Eso es el movimiento rototraslatorio. Entonces, acá de nuevo tenemos un esquema donde tenemos un eje. ¿Lo ven el eje? El eje tiene una velocidad de eje. A ver dónde tengo. Acá. Este es el eje. No sé si se ve con este color. Sí se ve, ¿no? Acá tenemos el eje. El eje se mueve con una velocidad de eje. Que por ejemplo, acá será hacia la derecha. Entonces la pregunta que quiero hacerles. Esta es la velocidad del eje. Si yo quiero sacar la velocidad del punto P, este punto que está acá, ¿cómo la pienso la velocidad del punto P? Bueno, la voy a pensar como una velocidad de rotación alrededor del eje más una velocidad del movimiento del eje. Entonces, díganme ustedes... Sí. Perdón, ¿no es como movimiento relativo? Exactamente, sí, exactamente. Es como movimiento relativo. ¿Cómo calcularías la velocidad del punto P entonces? Las adicionaría a ambas velocidades. Exactamente. ¿Cómo sería? Decime vos. Calcularía, bueno, primero la velocidad angular o sea, haría el producto vectorial entre la velocidad angular y la posición respecto al eje, desde el punto que lo mida, más la velocidad del eje en sí. Muy bien. El eje no varía para todos los puntos, ¿o no? Entonces sería la misma. Exactamente. Entonces, está perfecto. Me alegra muchísimo que ustedes se den cuenta que estamos calculando la velocidad del punto P de esa manera. Esta ecuación es una de las ecuaciones más importantes que vamos a ver de cuerpo rígido. ¿Sí? Esperen que voy a poner de nuevo, ahí perdí el cursor. A ver, ¿qué pasa acá? Esta compu me está andando medio mal. ¿No saben qué me pasó ayer? No me prendía la computadora directamente. Estaba medio desesperado porque dije, ¿cómo hago para dar la casa? Ya lo estaba llamando a mi hijo para que me pase la compu de él. Reinstalé el Windows y salió andando. Fue increíble. Porque dije, ¿cómo hago para dar la clase hoy? Bueno, entonces acá lo que decía John, fíjense, la velocidad del punto P la pensamos como la velocidad de traslación del eje más la velocidad de rotación alrededor del eje. Acuérdense que el vector RP, en realidad es un RP respecto al eje.
como les decía antes, esta ecuación es una ecuación fundamental. De esta ecuación van a salir un montón de condiciones y es una ecuación que vamos a usar para cuerpo rígido. Cuando hagamos cuerpo rígido y queramos calcular la velocidad de cualquier punto, vamos a usar esta ecuación. Si ustedes entendieron esto conceptualmente, bueno, avanzaron un montón en cuerpo rígido.